¿Cuál es la importancia de la fermentación maloláctica? Primero, me va a otorgar estabilidad del vino. ¿Por qué? Porque va a tomar el ácido málico, que es muy inestable, que se altera fácilmente, y lo va a transformar en ácido láctico, que es altamente estable. Segundo, me va a modificar el gusto del vino, porque habíamos dicho anteriormente, voy a transformar un ácido agresivo, como el ácido láctico, el ácido málico, en un ácido suave, como el ácido láctico desde el punto de vista organoléptico. Y tercero, me va a modificar la acidez del vino, porque transformo un diácido, como el ácido málico, en un monoácido, como el ácido láctico. Estas tres características me modificaron para bien las características organolépticas del vino. Obtuve un vino de sabor menos ácido y menos agresivo. Indeseables son los que me va a efectuar la presencia del lactobacillus dentro de las bacterias lácticas, que va a ser primero el aumento de la acidez volátil, que me puede llegar a causar, en determinados casos, la pérdida del vino en añejamiento. Y segundo, en algunos casos, ¿sí?, la aparición de aminas biógenas. ¿En qué casos? Lactobacillus, habíamos dicho, que tenía actividad proteolítica. Esa actividad proteolítica, entre otros de los casos, va a producir la decarboxilación de los aminoácidos, en donde el aminoácido, al perder el grupo carboxilo, genera una amina biológica. Normalmente esas aminas biógenas, biológicas o primarias, generan sabores y olores desagradables en el producto. O sea que estos son los efectos deleterios que puedo obtener a partir de las bacterias lácticas, que pueden actuar en la fermentación maloláctica. ¿Cómo lo voy a manejar? Como dije anteriormente, manejando muy bien el pH. Las bacterias lácticas, la fermentación láctica, lo que va a hacer es llevarme el pH a valores entre 3 y 4, ¿sí?, que son valores bastante perjudiciales para toda bacteria, incluso para las bacterias lácticas. Entonces, a esos bajos valores de pH, yo voy a inducir que las bacterias lácticas que están actuando no tomen las azúcares como sustrato y tomen solamente el ácido málico como sustrato, y que el producto que se obtenga sea la formación de ácido láctico. De esa manera disminuyo estos efectos indeseables. Que si yo me manejara a valores un poco más altos de pH, dentro de la bacteria láctica voy a tener lactobacillus, que va a poder estar actuando sobre los azúcares presentes en el mosto y generando efectos deleterios. ¿Está claro eso, chicos? Bien, acá tenemos los factores que me afectan la fermentación maloláctica. Primero, el ciclo bacteriano. Ciclo bacteriano, yo voy a pasar por tres etapas. Una primera etapa donde yo incorporé el cultivo iniciador, bacterias lácticas más levaduras. Se empiezan a multiplicar, las levaduras empiezan a consumir nutrientes y comienzan a generar etanol. Las bacterias ácido lácticas se empiezan a ver afectadas por la disminución de nutrientes y por la presencia de etanol. Se mandan a guardar, pasan por una fase de latencia, donde se van reacomodando ese nuevo medio y pasan a una segunda etapa de crecimiento, ya adaptada al medio nuevo, donde las bacterias deseables, las bacterias lácticas del vino, empiezan a hacer la fermentación maloláctica. El pH, lo que les dije anteriormente,
voy a regular para aquellas bacterias que me van a actuar fundamentalmente en valores de pH bastante extremos, actuando sobre el ácido málico como sustrato. La temperatura y los nutrientes, la temperatura óptima de la fermentación láctica está entre 20 y 25 grados, pero me voy a manejar siempre a una temperatura máxima de 18 grados. ¿Por qué? Porque a esa temperatura las bacterias lácticas van a priorizar el ácido málico como nutriente. Mientras que si yo me voy a la temperatura óptima de 20 a 25 grados, van a utilizar también azúcares como sustrato y producir de esa manera metabolitos secundarios. ¿Sí? El grado alcohólico, que es la cantidad de etanol que se genera, y el sulfitado, que era lo que yo les decía, que el sulfitado yo lo puedo llegar a agregar para manejar, impidiendo o no la fermentación maloláctica, porque las bacterias lácticas son altamente sensibles al anhidrido sulfuroso. ¿Está? Bien. ¿Dudas? Entonces, sepan bien explicar eso. ¿Cuáles son los distintos procesos? ¿En qué consiste cada proceso? Y detenerse después en la etapa de incubado, donde ocurre la fermentación alcohólica, y en la etapa siguiente, que es la fermentación maloláctica, que es donde yo voy a estar incluyendo los microorganismos iniciadores. Bien, cómo ocurren, cuáles son los microorganismos iniciadores y cuáles son los factores que yo debo controlar para controlar la fermentación alcohólica y la fermentación maloláctica. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, 10 minutitos más y terminamos. Vamos a prebióticos y probióticos como aditivos de alimentos. Bien, ¿cómo aprovechamos nosotros un alimento? Un alimento entra en nuestra boca, pasa por el estómago, comienza una digestión estomacal, pasa a intestino delgado, parte es absorbido ahí, completa la digestión, pasa a intestino grueso, donde se completa la digestión y se absorbe. ¿De qué depende el aprovechamiento ese? De la microbiota y de la mucosa intestinal. Entonces yo tengo que mantener de alguna manera un equilibrio entre lo que es la microbiota intestinal y la integridad de la mucosa intestinal. Esa microbiota intestinal está formada por microorganismos benéficos y microorganismos perjudiciales. Yo voy a tener microorganismos benéficos que van a completar la degradación de alimentos, van a generar productos que inhiban los patógenos, pero también voy a tener microorganismos patógenos, voy a tener salmonella, voy a tener clostridium ahí presentes, que van a estar en equilibrio permanentemente. Lo que yo debo tratar de mantener es ese equilibrio. Cualquier factor que me rompe el equilibrio me conduce a una posible enfermedad. ¿Está? ¿Cómo puedo mantener ese equilibrio? Mediante el uso de productos que de alguna manera me favorezcan a los microorganismos benéficos de la microbiota intestinal para mantener el equilibrio, o mediante el agregado de microorganismos benéficos y yo mantener o modificar ese equilibrio a favor de los microorganismos benéficos. Y de allí viene el concepto de microorganismos prebióticos y de alimentos prebióticos y probióticos. Entonces yo tengo que el intestino grueso
va a actuar como un lugar donde se van a absorber nutrientes y se va a impedir o va a actuar como una barrera contra microorganismos patógenos y antígenos provenientes de los alimentos. ¿Sí? Por medio de los prebióticos y probióticos, yo lo que voy a mantener es estable la microbiota intestinal y sana la mucosa intestinal. En un primer momento, esa microbiota intestinal se empieza a desarrollar poco después del nacimiento del individuo. Primero va a ser colonizada por microorganismos aeróbicos y a medida que va pasando el tiempo, a partir del nacimiento, comienza a ser colonizada por microorganismos anaeróbicos, hasta llegar aproximadamente a los 2 años de edad, donde ya se estableció la microbiota definitiva del intestino. Esa microbiota va a permanecer estable por el resto de la vida del individuo. Se va a ver modificada solamente cuando el individuo toma un antibiótico o cuando el individuo cambia de dieta, que me puede alterar esa microbiota intestinal, pero son siempre cambios reversibles, no irreversibles. Esa microbiota va a cambiar, pero se va a recuperar. ¿Está? Bien. Dentro de eso, yo voy a tener que, puedo usar 2 tipos de alimentos. Alimentos prebióticos y alimentos probióticos. El alimento prebiótico, ¿en qué consiste? El alimento prebiótico son sustancias o suplementos, ¿sí?, que van a ser incorporados a un organismo, ¿sí?, y que van a pasar por los distintos elementos del tracto digestivo sin modificarse, pudiendo llegar a nivel de colon, donde van a ejercer un efecto modificando total o parcialmente el equilibrio microbiano del intestino. O sea, van a ser productos alimenticios o productos de origen microbiano que le agrego al alimento, que llegan y me van a modificar el comportamiento de los microorganismos presentes en el intestino. Eso es un prebiótico. ¿Sí? Dentro de los prebióticos, yo tengo, por ejemplo, la fibra alimentaria o fibra nutricional. La característica de tener estos elementos que no deben ser degradados, ni en el estómago, ni en el intestino delgado. Deben llegar sí o sí intactos al intestino grueso. Profe, esta es Sí, la filmina de probióticos. perdón. ¿Estamos? Entonces, eso es lo importante, que estos compuestos yo los agrego al alimento, son incorporados, pasan por el estómago, no se degradan, pasan por el intestino delgado, no se degradan, llegan al intestino grueso y me modifican o alteran la microbiota intestinal. ¿Está? Bien. Dentro de la fibra alimentaria, yo tengo que esa fibra alimentaria no es digerible, tiene compuestos que son estables. Dentro de esos compuestos tenemos oligosacáridos resistentes. Y dentro de los oligosacáridos resistentes, tengo 3 componentes muy importantes. Los fructooligosacáridos, los galactooligosacáridos y la inulina. Los fructooligosacáridos son compuestos formados por 3 a 10 monosacáridos, de los cuales por lo menos 2 son fructosas, por eso el nombre, que están unidos por enlaces glicosídicos beta, de ahí que no puedan ser tocados en el estómago ni en el intestino delgado, porque no tenemos enzimas capaces de atacar ese tipo de enlace, ¿sí?
y que van a llegar al intestino grueso para ejercer su efecto. Y tenemos la inulina, que también es un hidrato de carbono no digerible, que va a llegar al intestino grueso intacta para ejercer su efecto. ¿Por qué cito estos dos compuestos? Porque el efecto que van a ejercer es totalmente diferente. Los frutos oligosacáridos o los FOS, ¿sí? Van a llegar al colon, donde lo que van a hacer es estimular el crecimiento de las bacterias lácticas presentes en ese lugar, fundamentalmente lactobacillus y bifidobacterias, que son las bacterias benéficas presentes en el colon. ¿Sí? La inulina va a actuar distinto. La inulina lo que va a hacer es estimular la síntesis de ácidos grasos de cadena corta, ácido propiónico, ácido acético y ácido butírico, los cuales van a actuar de distinta manera. Lo que van a hacer fundamentalmente, es alterar el metabolismo microbiano, ¿sí? E inducir un diferente crecimiento microbiano a nivel del intestino grueso. ¿Estamos? Entonces, ambos son compuestos que van a llegar hasta ese lugar y me van a afectar la microbiota intestinal. En el caso de los frutos oligosacáridos, esos compuestos lo que van a hacer industrialmente, cuando yo los uso, es modificarme la viscosidad y la textura del alimento. ¿Sí? Mientras que los productos resultantes de la actividad de la inulina, lo que van a hacer es, cuando son absorbidos a nivel intestinal, actúan como compuestos de baja caloría para reemplazar a los lípidos y a los azúcares. ¿Por qué? Porque tienen un valor calórico muy bajo. Esos ácidos grasos, al absorberse por la mucosa intestinal, van a liberar solamente 1,5 kilocalorías por gramo, a diferencia de los 7 o 9 kilocalorías que estarían liberando. ¿Estamos? Bien. Entre los efectos que tienen estos ácidos grasos de cadena corta, van a ser utilizados como fuente de energía. Fundamentalmente, el caso del butírico va a ser una fuente de energía muy importante para las bifidobacterias a nivel intestinal. Mientras que el acético del propiónico va a constituir una fuente de energía fundamentalmente a nivel hepático. ¿Por qué? Porque es donde se van a procesar. Bien, en el caso de los probióticos,